tardes, nosotros somos, nuestro equipo está integrado por Luz del Alba Palmalán, Ángel David Palmalorca, una servidora y Tania Guadalupe Santos Hernández. Nosotros le vamos a hablar sobre los compuestos químicos inorgánicos. Bueno, entre los compuestos químicos inorgánicos se determina compuesto inorgánico a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos. Tales elementos que de la tabla periódica son es covalente, polar o iónico. Sus puntos de fusión y ebullición son elevados. Son solubles en líquidos polares y electrónicos. Sus reacciones casi instantáneas, su estabilidad térmica es elevada y rara vez forman moléculas complejas y nunca de peso molecular elevado. Buenas tardes, nosotros somos, nuestro equipo está integrado por Luz del Alba Palmalán, Ángel David Palmalorca, una servidora y Tania Guadalupe Santos Hernández. Nosotros le vamos a hablar sobre los compuestos químicos inorgánicos. Bueno, entre los compuestos químicos inorgánicos se determina compuesto inorgánico a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos. Tales elementos que de la tabla periódica son es covalente, polar o iónico. Sus puntos de fusión y ebullición son elevados. Son solubles en líquidos polares y electrónicos. Sus reacciones casi instantáneas, su estabilidad térmica es elevada y rara vez forman moléculas complejas y nunca de peso molecular elevado. Es conocer las propiedades físico-químicas y determinar la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos. Los ácidos se dividen esta familia se divide en óxidos básicos y óxidos anhídridos. Los óxidos básicos trabajan con un metal y los óxidos anhídridos o ácidos trabajan con un no metal. Su formulación es esta. Cuando n es número par, la fórmula del óxido debe simplificarse. El nombre de los óxidos depende de la nomenclatura elegida. Está la stock, la sistemática y la tradicional. La stock primero se escribe, en este caso, óxido del nombre del elemento, que viene siendo aquí hierro, más el estado de oxidación en números romanos, que es este que viene aquí. Quedaría óxido de hierro entre paréntesis 2. La sistemática, pues se usa el prefijo más la palabra, en este caso óxido de, más el prefijo más el nombre del elemento X. Y quedaría tróxido de hierro o en otro monóxido de monocobre. Y en la tradicional se utiliza el mismo tipo más óxido del elemento y la terminación ico o oso. En este caso quedaría como óxido férrico. El hidruro es un compuesto químico resultante de la combinación del hidrógeno con cualquier otro elemento químico del que recibe el nombre, excepto los que pertenecen a los grupos 6A y 7A. El hidrógeno proporciona las características químicas a los hidruros y es el único caso en el que presenta el estado de oxidación -1, actuando por tanto como parte negativa del compuesto, mientras que el otro elemento que da el nombre al hidruro ocupa siempre con estado de oxidación positivo. La formulación del hidróxido es XHN, donde X es el nombre del elemento, H que pues significa hidruro, y N que es el número de valencia. Para los hidruros está las mismas nomenclaturas, stock, la estequiométrica que viene siendo la sistemática y
la nomenclatura tradicional. Un ejemplo sería el cloruro de sodio, que es para la nomenclatura stock. La estequiométrica, que sería el cloruro de sodio, y la nomenclatura tradicional, el cloruro sódico. Los próximos son combinaciones binarias del oxígeno, generalmente con un metal. Son derivados de los óxidos que contienen el agrupamiento peroxo. El número de oxidación del oxígeno es -1, pero se representa siempre en forma de oxígeno 2 formación. Son los óxidos básicos más oxígenos que dan como resultado peróxidos. Para escribir la fórmula de un peróxido se escribe el símbolo del metal con su índice 2 seguido del grupo peligroso o su índice 2, entre paréntesis con la valencia del metal como subíndice. Vamos con los hidrácidos. Los hidrácidos son compuestos químicos resultantes de la combinación del hidrógeno con los elementos químicos pertenecientes a los de los grupos 6A y 7A. Cuando presentan estados de oxidación -1 y -2 respectivamente. Tenemos la formulación de cuando pertenecen del grupo 7A. Tenemos el hidrógeno con el metal, y tenemos la formulación de cuando se presenta con el grupo 6A, el hidrógeno índice 2 con el metal. Como en los compuestos binarios anteriores, los subíndices que acompañan a cada elemento se corresponden con los estados de oxidación intercambiados y siempre positivos. En este caso se omite el número 1. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas nomenclaturas de cuando son del grupo 6 y cuando son del grupo 7, y aquí con su nombre respectivo. Tenemos el ácido sulfúrico, sulfhídrico, sulfuro de hidrógeno. Vamos con los hidróxidos. Son compuestos químicos resultantes de la combinación del grupo hidróxido, que es el oxígeno con el hidrógeno con cualquier elemento metálico. Aquí tenemos la formulación. X es el elemento metálico, y oxígeno y hidrógeno trabajan juntos y hacen el -1. Tenemos unos ejemplos de la nomenclatura. Tenemos la stock, que es hidróxido más el nombre del elemento más el estado de oxidación. Tenemos el ejemplo que tenemos aquí arriba, hidróxido de rodio número 3. Tenemos en forma sistemática se dice el prefijo hidróxido de más el número de elemento, y el ejemplo diría trihidróxido de rodio, y de forma tradicional se dice el hidróxido de más metal más el sufijo, y el ejemplo nos queda hidróxido de ródico. Vamos con los oxácidos. Son ácidos que contienen oxígenos en sus moléculas, y por esta razón se llaman oxácidos, o más bien oxiácidos. Tenemos la formulación. Siendo N un no metal, la cantidad de hidrógeno y de oxígeno depende del número de oxidación del no metal, por cuanto la suma total debe ser 0. En este compuesto solo usamos la nomenclatura tradicional, ya que los otros sistemas son con el nombre de la función que no contienen un elemento metálico. Aquí tenemos la forma tradicional, es el ácido más el nombre, la raíz del no metal, y las terminaciones oso e ico. Tenemos los ejemplos: el ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clorhídrico y ácido perclórico. Bueno, vamos a hablar de lo que son las sales aloideas y las sales volátiles. Bueno, para empezar es importante reconocer aquella función que queremos nombrar. En este caso vamos a hablar de las sales.
¿Cómo se nombran las sales? Bueno, para empezar hay que saber que existen varios tipos de sales. Entre estas están las binarias, las oxacidas, las ácidas, las hidroxisales y las sales dobles. Bueno, existen varios tipos de sales. Sin embargo, estas que acabo de mencionar son las más comunes. No hay una única clase de tipo de sal. Como bien dije, pues existen varios tipos de sales. Hay una característica que va hay una característica que es muy importante con respecto a las sales. Esta es cómo están conformadas las sales. Okay, las sales están conformadas por un metal y un no metal. Es muy importante que sepamos esto. El día de mañana o cada vez que veamos una fórmula en la cual tenga un metal y un no metal, eso quiere decir automáticamente que vamos a estar trabajando con sales. ¿Qué tipo de sales? Bueno, eso ya va a depender conforme a lo que lo esté constituyendo. Bueno, dentro de lo que son las sales aloideas, hay ciertos tipos de datos importantes o datos de intereses. Bueno, estos son de que por regla general son inodoras. No obstante, hay algunas excepciones, como sería el caso de las sales amoniacales. También resulta ser sólidos cristales de color blanco e incoloro, o muchas veces también son de colores muy llamativos. Dice que su sabor es estable. También dice que cuenta con la particularidad de que cuando se disuelven en lo que es el agua, pasan a ser muy buenas conductoras de la electricidad. Bueno, las sales aloideas, como bien dije, están conformadas por un metal y un no metal. Al mezclar el metal y el no metal, el resultado de ello es lo que nosotros vamos a conocer como la sal. Bueno, un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos lo que es el ácido sulfhídrico y lo que es el ácido clorhídrico. Bueno, para empezar, como bien dije, las sales se conforman por un metal y un no metal. Al no metal también le podemos llamar lo que es un radical hidráxido. Dentro de los radicales hidráxidos están conformados por 7 elementos de la tabla periódica. En ellos encontramos el selenio, el azufre, el flúor, el yoro, el bromo, el yodo y el telurio. Bueno, como bien dije, están conformados por 7 elementos de la tabla periódica, los cuales son no metales, y dentro de ellos están conformados en 2 casos. El primer caso son los del -2 y el otro caso es el de -1. Con respecto a ello también nos vamos a basar para trabajar. Entonces, de este lado tenemos el ácido sulfhídrico y el ácido clorhídrico. Bueno, sí sabemos por qué se llama ácido sulfhídrico. Bueno, se llama ácido sulfhídrico en la combinación del azufre con el hidrógeno. Al combinar estos dos, esto forma un compuesto el cual se le llama ácido sulfhídrico. Eso lo hemos venido viendo al pasar de estos días en las clases del profe. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros sustituimos este y sustituimos este también, entonces al sustituir esto va a quedar automáticamente, eso que está aquí, azufre -2. ¿Por qué -2? Porque tenemos que recordar que estos de aquí, como dijo el profesor, se intercambian como si fueran así como una X. El 2 que está aquí es del azufre, y aquí el hidrógeno con cuántos estados de oxidación trabaja, con 1. Entonces al pasarlo aquí queda con el -2, que es del azufre, que es con lo que trabaja el azufre. Al igual que en este caso de aquí, al sustituir lo pasamos de este lado y nos va a quedar el cloro -1. De igual manera nos queda -1 porque el hidrógeno trabaja con -1 y el cloro también. Entonces estos son los estados de oxidación que bien podemos basarnos en base a esto, o igual, porque como bien dijimos, vamos a trabajar con los que son no metales, y el azufre y el cloro están dentro de los que son los radicales hidráxidos, los cuales conforman a los que son no metales. Ponle pausa. Bueno, un ejemplo de ello también es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio lo conocemos porque pues es lo que siempre tenemos a la hora de almorzar, lo tenemos a la mano, que pues es lo que conocemos como la sal. Entonces,
Vamos aquí a trabajar con nuestra meta, que es el sodio. El sodio es el metal positivo y el cloro es el metal negativo. Ese es el radical hidrácido y ese es el metal. Bueno, tenemos que el sodio, su estado de oxidación es 1. Y del cloro, igual su estado de oxidación es 1. Lo que tendríamos que hacer aquí, que igual nos lo explicó el profe César, es nivelarlos, pero como este trabaja con 1 y este trabaja con 1, entonces ya no es necesario nivelarlos, porque ambos trabajan con el mismo estado de oxidación. Que bueno, ya que se hace para pasar a la fórmula general directamente, lo que se hace es la fórmula que, como bien les dije al principio, el ácido hidráxido más el hidróxido, que lo que va a conformar es una sal. Llevando nuestro sodio y nuestro cloro a lo que es la fórmula, entonces tenemos aquí ahora aquí está conformada ya la fórmula. ¿Qué pasa si encerramos este con este? Al encerrar el hidrógeno con el hidróxido, con este de aquí, vamos a formar lo que conocemos como agua. ¿Por qué? Pues vamos a formar lo que es un H2O, porque contamos con 2 hidrógenos y solamente con un óxido, que es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda fuera de lo que encerramos? Nos queda nuestro cloro y nuestro sodio. Que al formarlo da como resultado este que está aquí. Este que está aquí, si se dan cuenta, es lo mismo que empezamos al principio. Entonces, bien, se pueden guiar por esto, o sea, como se dieron cuenta, se pueden guiar en base a la fórmula o en base a lo que son los radicales hidrácidos, que como se lo dije anterior. De este lado, por ejemplo, tenemos otro tipo de ejemplo, que es el seleniuro de aluminio. Aquí el aluminio trabaja con 3, su estado de oxidación es 3, y del selenio, su estado de oxidación es 2. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí se aplica el que nos nivelemos. Entonces este 3 del aluminio pasa de este lado y este 2 del selenio pasa de este lado, en lo cual vendría quedando así. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el metal y el radical. Esto llevándolo ya a las fórmulas que hemos estado viendo, que como bien sabemos son 3, que son la fórmula tradicional, la fórmula Stock y la fórmula Leupak. Quedaría así: seleniuro de alumínico, en la fórmula de Stock seleniuro de aluminio, y sabemos que en la fórmula de Stock se usan lo que son los números romanos. Pero ¿por qué aquí no usamos el número romano? Bueno, aquí no lo usamos porque el aluminio solo trabaja con un estado de oxidación, el cual es 3. Entonces, como nomás trabaja con un estado de oxidación, sería como caer en... O sea, sería algo obvio decir que el aluminio solamente trabaja con su estado de oxidación, que es el único que tiene. Entonces, sin embargo, ya no lo ponemos. Hay que recordar que se ponen los números romanos cuando son de 2 estados de oxidación hacia adelante. En la fórmula de la Leupak quedaría triseleniuro de dialuminio. ¿Por qué triseleniuro? Porque el selenio está trabajando con 3. Entonces, también hay que mencionar que se empieza nombrando del lado izquierdo hacia el derecho. Entonces, tri de 3, seleniuro. Di, ¿por qué? Porque el aluminio está trabajando con 2, se pone el 2 y se pone el aluminio. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las sales volátiles. Bueno, las sales volátiles. Bueno, las sales volátiles, los tipos de sales volátiles que existen son los mismos que con las sales neutras. Por ejemplo, los fluoruros, los ioduros, los astaduros, los sulfuros, bueno, entre otros, ¿no? Bueno, la formulación de las sales volátiles. ¿Qué nos dice la formulación? La formulación de las ácidos volátiles sigue el siguiente modelo: X, A, Y, B, donde X e Y son elementos no metálicos. A y B son las valencias respectivas de los elementos. En el caso de las sales volátiles, según establece la Leupak, debe situarse a la izquierda de la fórmula el símbolo de cada elemento más electropositivo, siguiendo la siguiente relación. Por ejemplo, aquí, si se van al... bueno, aquí por ejemplo empezamos con lo que es el boro.
Aquí empezamos con lo que es el boro, luego empezamos con lo que es el silicio, y si ustedes se van a su tabla periódica, se van a dar cuenta que estamos nombrando los que son los elementos no metálicos, los cuales empiezan desde el grupo 3A. Entonces empezamos con el boro, porque bien nos dice aquí que debe situarse a la izquierda de la forma del símbolo del elemento más electropositivo. Entonces boro, silicio, luego sigue el carbono y así sucesivamente. Bueno, además hay que tener en cuenta que el elemento Y siempre actúa con la valencia fija, y esta valencia será con la que actúa frente al hidrógeno. Por lo tanto, el elemento Y tendrá las siguientes valencias. De este lado, pues ya empezamos desde el flúor hasta el boro, del lado contrario, pero ya colocándole las valencias con las que cada uno cuenta. Y empezando desde el -1 hasta el -4. El siguiente. ¿Cómo van allá al lado? Siguen con... Ok, vamos con la nomenclatura de las sales volátiles. Bueno, las sales volátiles se nombran mediante la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de Stock, así también como la nomenclatura sistemática, que es como bien las que hemos venido trabajando. Bueno, vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional comienza nombrando el elemento Y terminando en uro, seguido del elemento X. Hay que tener en cuenta que la valencia del elemento X va a seguir los siguientes criterios. Bueno, la otra nomenclatura es la nomenclatura de Stock. En la nomenclatura de Stock se nombra el elemento más electronegativo, que sería Y, acabado en uro y seguido de la preposición de, y nombre del elemento menos electronegativo, que sería X. Y a continuación se indicará entre paréntesis su número de oxidación en números romanos, como bien lo vimos en el ejemplo anterior con respecto al aluminio. En el caso de aquellos elementos en los que solo se tenga un número de oxidación, en el caso anterior del aluminio, que el aluminio nada más trabaja con un número de oxidación. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos fluoruro de bromo. El fluoruro de bromo aquí nos dice que está trabajando con el estado de oxidación 3, por lo cual se le pone su número romano 3. Ahora vamos a la nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura se indica mediante un prefijo el número de átomos del elemento Y, acabado en uro, seguido de la preposición de, todo ello seguido del elemento menos electronegativo, que sería X, con su prefijo correspondiente. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos tetracloruro de carbono. Aquí se le pone tetracloruro de carbono, el tetra, porque aquí está trabajando con un estado de oxidación de 4. Hay que decir que cuando es 4 se menciona tetra, por eso al principio empieza tetracloruro. En el siguiente ejemplo tenemos pentafluoruro de bromo. ¿Por qué penta? Porque su estado de oxidación con el que está trabajando es el número 5. Cuando es con 5 es penta, por lo cual por eso inicia de la misma forma que el anterior, pentafluoruro de bromo. Y por último tenemos trisulfuro de diboro. Aquí tenemos un ejemplo muy distinto a los anteriores, porque aquí no solamente nada más hay un estado de oxidación, sino que ya contamos con 2. Entonces aquí tenemos que trisulfuro, porque la sulfuro está trabajando con 3, y de diboro, porque el boro está trabajando con 2. Cuando es 2 es di. 2. Bueno, en base a lo que hemos visto estos días, esto ya se nos va a hacer muy familiar. Aquí, por ejemplo, vamos a comenzar cuando se trabaja con una valencia. Bueno, cuando se trabaja con una valencia, su terminación es uro y ico. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un nitruro bórico. Entonces aquí tenemos que su terminación es ico. Cuando se trabaja con dos valencias, ya vamos a trabajar también con la valencia menor, la cual se utiliza el uro y se utiliza el oso. En este caso, por ejemplo, tenemos el sulfuro carboso. Aquí tenemos lo que son las 3 valencias. Aquí ya vamos a trabajar con la de menor valencia, con la valencia intermedia y la mayor valencia, como está en este caso. Y está lo que es las 4 valencias, que es la primera valencia, la más baja, seguida de la segunda valencia, después la tercera valencia y por último la cuarta valencia, que es la más alta. Este se nos hace muy familiar, puesto que ya hemos hecho ejercicios y lo hemos visto con el profe. Son las sales dobles que contienen los aniones de O2 y OH. Se nombran siguiendo las mismas normas empleadas en
las sales dobles, pues realmente es un caso particular de aquellas. En español pueden utilizarse como prefijos de óxido o hidroxi. Este es un ejemplo, pues aquí nos da lo que es una sal, que es cloruro de hidróxido de magnesio o hidroxicloruro de magnesio. Y nos da otro ejemplo que es carbonato de óxido de plomo, y el número del número romano siempre tiene que ir en paréntesis, y un oxicarbonato de plomo. Bueno, aquí las sales dobles son las que hay uno o más de cationes. Son las sales que de un cation o más de un cation. Al nombrar estas sales se citan primero lo que son todos los aniones en orden lo que es alfabético, y después todos los cationes que también tienen un orden alfabético. Ahora vamos a pasar con las participaciones. Okay. ¿Cómo están conformados los radicales? Están conformados por 7 elementos de la tabla periódica con 2 casos, el -1 y el +2. Okay. ¿Cuáles son los 3 tipos de sistemas con los que estuvimos trabajando, Gabriel? Según la nomenclatura de la UPAD, son 3 sistemas: la de stop, la sistemática y la tradicional. ¿Alguien podría decirme cuáles son los 2 tipos de oxidación? Los 2 tipos de oxidación que existen son los óxidos ácidos y los óxidos básicos, que dependiendo el tipo de metal o no metal es el tipo de compuesto. ¿Y cómo están conformadas las sales? ¿Cómo están conformadas las sales? Metal y no metal. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias, y eso sería todo.